la paz del Señor sea con todos. La comunión del Espíritu Santo sea una realidad. Y la manta del Dios Padre como Padre nos cubra, y así los fríos del alma y los rincones de más adentro de la existencia de nuestra vida cristiana sean llenos de su misericordia. Un abrazo, Vicente, y un abrazo a todos los hermanos y todas las hermanas. Yo tengo un trocito de pensamiento del capítulo 1 de Ezequiel. No sé, un trocillo de pensamiento. Lo que buenamente me dé el Señor, eso compartiré esta noche. Deseo de corazón que de alguna forma el Señor pueda bendecir vuestra vida y pueda llenar vuestros corazones de paz. Cuando está Ezequiel en cautivo, estaba junto al río Quebar. Dice que en cierta fecha, en cierto año, los cielos se abrieron. El Dios del cielo determina cuando tiene que hacer algo con un hombre. En este caso era Ezequiel. Ezequiel era sacerdote, entonces era de la tribu de Leví. Pero no era profeta. Los cielos se abrieron. ¿Para qué? Para notificarle lo que Dios había determinado en su trono acerca de su vida de Ezequiel. Los ministerios de la Biblia, todos estaban tomados por una determinación de Dios. Y eso lo apoya San Pablo en el Nuevo Testamento, en las riquezas que Dios ha establecido para su iglesia. En Efesios 3:14 dice: doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Cuando viene María, la madre de Jacobo y de Juan, a Jesús, y le pide la derecha y la izquierda, Jesús da una revelación. Dice: eso no es mío darlo, sino de mi Padre. Y aquí Pablo revela una verdad maravillosa, de quien toma nombre, cuando dobla las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Con el nombre está la dignidad que Dios ha cogido para establecer con ese hombre en la tierra planes prefijados, predeterminados, que van acompañados de la palabra viva, eficaz, de la palabra que cambia y establece reinos, o establece reyes, o arregla naciones, o hace juicios en medio de las naciones donde envía un profeta. Los cielos se abrieron y a continuación vi visiones de Dios. El respaldo del cielo no tiene comparación con ningún respaldo. Me refiero, yo soy de cualquier denominación de la tierra, que hay muchísima denominación en todo el mundo. Eso no sirve. Sirve la determinación que ha tomado el Dios Padre en el cielo para abrir el cielo y darle una visión a un hombre que le va a cambiar su vida entera, y que de esa visión, a continuación, el tercer punto del capítulo 1 de Ezequiel: y vino palabra de Jehová a Ezequiel, y luego el cuarto punto: vino la mano de Jehová sobre Ezequiel. Cuando el cielo se abre, del cielo viene todo lo que necesita una nación, una iglesia, una familia, un ministerio que Dios ha determinado. Por ejemplo, Jeremías, en el capítulo 1, versículo 5, cuando el Señor se aparece a Jeremías,
para decirle que es su profeta. Jeremías dice que es un niño, tendría 18 o 20 años, poco más o menos. Dice, antes que te formases en el vientre, te conocí, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Luego, Dios ya había determinado que Jeremías sería ese hombre que Dios había determinado que fuera ese al que llaman todos los teólogos que han estudiado la historia de él, el profeta llorón. El profeta que estuvo en la cisterna donde no había agua, solo cieno, y se acercó Dios y le dijo, no temas. Y tuvieron que tirarle cuerdas y trapos raídos para cuando los sacaran, no hacerle daño con las cuerdas, porque era muy profunda la cisterna. Dios tiene determinaciones con las personas. La vida de San Pablo, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 15 o por ahí, está en el capítulo 1, cuando le pareció bien al Dios revelar a su Hijo en mí, el Dios Padre, para que yo le predicase a los gentiles. La relación que tuvo Pablo con Dios fue determinada, fue un determinante de la doctrina para la Iglesia. El fundamento de la roca eterna en las doctrinas de salvación, de santificación, de honra y de los planes que Dios tiene para la Iglesia emanaron de cuando tomó en el cielo la determinación para que Pablo fuera el apóstol de los gentiles. Pablo escribió, nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo. En el capítulo 4 de Daniel dice que el cielo gobierna. Nadie tiene poder para dar un ministerio a un hombre. El ministerio lo da Dios. Por ejemplo, en el capítulo 12 de Primera de Corintios, donde habla de los dones, habla de los ministerios y de las operaciones, dice, el Espíritu, hay dones, dice, el Espíritu da. Cuando habla de los ministerios, el Señor gobierna los ministerios. Y cuando habla de las operaciones, es el Dios Padre. Hay un trabajo para el Espíritu Santo para mover los dones, pero hay un trabajo que Cristo es el que mueve los ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero todo viene del Dios Padre. El nombre, la dignificación, el revestimiento de autoridad. El arcángel Miguel, por ejemplo, le puso el nombre de Dios Padre, pero también quién iba a ser. Entonces, si dependemos de lo que determina el cielo, nos conviene estar muy atentos al cielo. Porque una cosa es tener el respaldo de una denominación y otra cosa es tener el respaldo de las determinaciones del cielo. Cuando Dios Padre coge a uno, lo prepara. Por ejemplo, al hermano Jeremías. Él sabía con lo que se iba a enfrentar. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Motivo, porque yo estoy contigo. Pero también le da las siguientes 3 virtudes de poder. Ciudad fortificada, lo plantó. Columna de hierro y muro de bronce. Pelearán contra ti y no te vencerán. Imposible.
Cuando Dios planta a un hombre con un plan, ni todos demonios del infierno, ni todos los hombres del mundo pueden con un siervo que Dios ha plantado, menos con la iglesia, que dice Jesucristo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En la iglesia hay el poder de Efesios 1:20. Dice: Él es la cabeza de la iglesia, Cristo, sobre todas las cosas. Y la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuánto poder hay en la iglesia? Todo el poder que Cristo ha ganado en la cruz. Destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo, por medio de la muerte lo destruyó. Clavó el asta que nos era contraria, la quitó del medio. El velo se rasgó, se abrió el camino vivo y nuevo en el desgarro de su carne. En Hebreos 10, con la ofrenda del cuerpo de Cristo, nos santificó, versículo 14, y nos santificó y nos hizo perfectos para siempre. ¿Cuántas virtudes hay en Cristo para la iglesia? Que la iglesia es la plenitud de Él, de aquel que todo lo llena en todo, que es Cristo, y habla de su cuerpo. Podrán perseguirnos, inclusive matarnos, pero lo que no podrán es romper la obra y determinación del cielo sobre nuestra vida. Dice en Efesios que hay más poder en nuestra vida del que llegamos a entender con la mente. Hay mucho más poder. ¿Poder para qué? Poder para cambiar. Poder para tener un testimonio transparente, conciso, sincero, verdadero. Para no tener doblez en ningún sentido. Para tener un corazón limpio, porque los de corazón limpio verán a Dios. Porque dice un texto que glorificaban a Dios en la vida de Pablo, por su testimonio, por su vida ejemplar, por su veracidad en el testimonio cristiano, aun sufriendo, como por ejemplo en Filipos con Silas, cuando echa el demonio de aquella joven pitónico, un demonio de adivinación, desagradando a Pablo por algunos días, se volvió y le ordenó que se fuera y salió de la chica y ya no podía adivinar. Hasta ahí, por predicar no le pegaron, pero cuando echó al demonio que les producía ganancia, entonces les dieron una paliza a los dos y los metieron en la celda de más adentro. No importa dónde estés. A Pablo no le importaba nada. En el cepo, manos y pies. La espalda bastante dolorida. Pero oraron, adoraron, cantaron, agradecieron. Y tanto fervor había y poder en su oración, en su quebranto, en su agradecimiento a Dios, que hubo un terremoto. Tembló la prisión. Las puertas se abrieron. Los cerrojos se abrieron. Y saliendo el carcelero y vio las puertas abiertas creyendo que se habían ido, se iba a matar. Y le dijo el hermano Pablo: no te hagas daño, que estamos todos aquí, nadie se ha ido. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Nació una iglesia de una oración y alabanza de 2 heridos por echar un demonio de una joven pitonisa. La paliza produjo la oración que trajo un terremoto. Los golpes en la espalda produjeron
ese, esa adoración íntegra, verdadera, que hizo temblar la prisión, porque el cielo respalda lo que el cielo planta, porque cuando el cielo gobierna, la tierra tiembla. Los reyes no son nada, los que gobiernan no son nada. Dice la Biblia que el hombre es como la hierba de los tejados, que antes de arrancarla se seca, como una arista seca que el viento va a romper, como un poco de polvo en la balanza que se lleva el viento, como un tamo de la era que lo arrebata sin nada. Pero el que tiene a Cristo, ciudad fortificada, columna de hierro, muro de bronce, sí le golpearon, los metieron de más adentro, pero la iglesia de Filipos nació entre el carcelero por la oración y la alabanza de Silas y Pablo, y también por aquella oración que hacían al lado del río, aquella mujer de la ciudad de Tiatira, que escuchó la oración y le abrió el Dios el corazón y se convirtió. Esa iglesia fue una iglesia muy tierna, muy dulce. La pastoreó Lucas. Una de las cartas que escribe a los filipenses se presenta Pablo y Timoteo, siervos de Cristo. Ahí no aparece el apóstol por ninguna parte, sino el criado, el siervo de Dios. Cuanto más crece Cristo en nuestra vida, nos damos cuenta de su grandeza y descubrimos nuestra pequeñez. Pero en nuestra pequeñez descubrimos las naturalezas que tenemos, que no puede conquistar el infierno, ni las enfermedades, ni las ropas negras tan siquiera. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay un texto que es muy importante en el libro de Colosenses 1:13, por ahí está, si no está ahí está cerca. Dice, el cual nos liberó de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino del amado Hijo, en quien tenemos redención de pecados en su sangre. Nos quita de las tinieblas, nos quita de los demonios, nos quita de las intrigas inicuas de Satanás, nos quita de los lazos que nos son ocultos y nos pone en un refugio infranqueable, eterno, el triunfo de Cristo en la cruz. Y ahí está la iglesia, en la roca eterna. ¿Quién podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a Ezequiel. Ezequiel, fuerza de Dios. Aquel sacerdotillo que ofrecía algún sacrificio de tarde en tarde, los cielos se le abren y ve una visión de Dios. Ve un enlosado como de zafiro, un trono tremendo y sentado el Dios vivo. Vio 4 ruedas llenas de ojos, 4 seres vivientes con 4 caras cada uno y con 4 alas. Y el espíritu de los 4 seres vivientes estaban en las ruedas, y cuando ellos movían algo se movían ellas, o cuando iban adelante iban adelante. Hay algo que me llama la atención, y es que en la visión que está viendo Ezequiel hay un varón vestido de lino que le dice Dios, entra dentro de
esa gloria que ve de los seres, de las ruedas y de los 4 seres vivientes, coge un puñado de carbones encendidos y espárcelos por la ciudad. La ciudad era la ciudad de Ezequiel, Jerusalén. Pero cuando entra en esa visión que ve tan maravillosa, tan gloriosa, cuando se abre el cielo, entonces los ojos se abren. Y cuando se abren los ojos y empezamos a ver las cosas del reino, el poder del Dios vivo, la grandeza inmensa de su palabra, las tenuras infinitas de Jesucristo, la bendita persona del Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad, que toma lo del Señor, nos lo hace saber, que nos consuela el Consolador. Y el Dios de toda consolación, Dios Padre, nos consuela. Y Cristo, que es el dueño de la Iglesia, no solo nos consuela, sino que en Gálatas 3:27, el que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. ¿Cuánta gloria hay? Entonces, en los 4 seres vivientes tenían manos de hombres. Uno de ellos cogió un puñado de aquellas piedras de fuego del altar que estaba allí y se las puso al varón vestido de lino en las manos. Y él ya salió y hizo lo que Dios le mandó y ya no se sabe más de ese varón. Pero sí de Ezequiel, que descubre algo tan poderoso, tan grande, que su vida fue cambiada. La visión que tenía del sacerdocio era sacrificar un animal, ya fuera por los pecados, por una ofrenda de paz o por cualquier sacrificio levítico. Ahora ve la gloria, majestad, imperio y potencia de Dios. Su vida fue cambiada. Pero tiene que hacer algo con él en el capítulo 2. Le mostró un rollo, come y llena tu vientre y llena tus entrañas. Y con esta palabra ve a mi pueblo y háblale. El poder ahora está en la palabra. Por eso, después de que ve visiones de Dios, vino una palabra de Jehová a Ezequiel. Y para que esa palabra tenga efecto, tiene que venir la mano de Dios sobre Ezequiel. El respaldo ya no es de sacerdote, ahora es de un profeta establecido en Babilonia por Dios mismo, por el reino de Dios, por la determinación del Dios Padre, por el poder de la determinación del Dios Padre, por el poder del Cristo que ganó en la cruz tanta gloria y honra para nuestra vida, por el poder del Espíritu Santo. A veces, cuando hay algún problema en nuestra vida, una situación difícil, que las hay, en ese momento es cuando más se acerca al cielo, es cuando más se acerca la paternidad del Dios Padre, es cuando más se acerca el revestimiento que estamos revestidos de Cristo, es cuando más se acerca el Espíritu Santo que nos consuela en todas las tribulaciones y nos guía a las determinaciones que Dios ha determinado en su trono. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hace años, bastantes años, estuve por Bilbao administrando una convención. Me buscaron un hotel y cuando ya me retiré de los hermanos y estaba en la cama,
se me presentó el príncipe satánico de Bilbao. Pero no se presentó como una mala presencia. No. Literalmente se presentó él. Y me habló. ¿Qué haces aquí? Le dije tranquilamente, sin nervios, con paz en el corazón. Conozco el triunfo de Cristo en la cruz sobre ti. Hizo el ademán como quererme coger del cuello con sus manos. Hay un texto que dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ni me asustó, ni me conmovió ni un milímetro. Solo tuve que decir que se fuera en el nombre de Jesucristo, y tuvo que agachar la cabeza, y el príncipe satánico de Bilbao tuvo que marcharse. Cuando dice la Biblia que hay más poder en nosotros del que llegamos a entender con la mente, es que no hemos descubierto hasta dónde llega lo que dice San Pablo. No lo he conseguido todavía, pero prosigo en el blanco, prosigo, para ver si logro llegar al premio de la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El llamamiento del Dios Padre en Cristo Jesús es un llamamiento tan grande, de tanta sublimidad, de tanta grandeza, que nos traslada de la habitación del tiempo, sacándonos en ese arrebatamiento donde lo mortal se viste de inmortalidad y lo corruptible de incorrupción, y el cuerpo de la humillación nuestra será semejante al cuerpo de la gloria suya. Y dice Juan: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos manifestados con Él en gloria, y seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Hasta dónde llega el supremo llamamiento? Una cosa que se llama supremo es que no hay nada por encima de esa palabra supremo. Es el tope de una grandeza. Es que entendemos el llamado que tenemos de la salvación. ¿A dónde nos lleva? ¿A qué gloria nos espera? El abrazo del Eterno Padre, sentarnos en sus rodillas, acariciar su barba, ver la vejez eterna y al mismo tiempo la juventud eterna. El que dice en Isaías: antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí le hay, y fuera de mí no hay quien salve. Habla de tres eternidades. Dos: antes de mí no fue formado Dios. Ese texto me lo dio cuando un hombre en Gerona, hace muchos años, inconverso, me dijo, me hizo una pregunta: si me dices quién ha creado a Dios, me convierto. Me quedé mirándolo, yo era un niño, y le dije: venga mañana. Me puse a orar y le dije: Señor, ese individuo ha venido y me ha dicho que quién te ha creado. Y entonces el Señor me llevó a estos versículos: antes de mí no fue formado Dios, y después de mí le hay, y fuera de mí no hay quien salve. Al día siguiente vino, y al terminar la reunión se sentó a mi derecha. Digo: ya tengo la respuesta. Se me quedó mirando un poco así, le miré la mirada como que se preguntara: ¿qué me va a decir este?
Digo, dice la Biblia, y le leí el texto: antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí le hay, y fuera de mí no hay quien salve. Se me quedó mirando, agachó la cabeza y me dijo: quiero a Cristo. La recibió y fue salvo. Les envió la palabra, les sanó y los libró de su ruina. No de la ruina, sino de su ruina que se había buscado por esa palabra que me dijo que quién había creado a Dios. Cuando yo me quedo mirando la creación de Dios, hermanos, y veo la poesía que veo, el sol que sale. Yo fui al mar para ver la salida del sol y estaba oscuro, había estrellas, sabía, pero al poco rato, allá al fondo del mar, vi una pequeña, pero una grandísima bola, pero allá a lo lejos, de fuego, que poco a poco salió, y ya cuando estaba completa la bola del sol encima del mar, marcó un río de fuego. Entre el cantar de las gaviotas, el ruido tranquilo de las aguas, el sol saliendo por allá, por el frente, sentí una poesía dentro del alma de la creación de Dios, que imite música. He aquí que vivo por los siglos. He aquí que soy el que yo soy y siempre lo seré. El que no me canso ni envejezco. El que no me puede derribar nadie ni vencer. El que amo tanto que doy a lo que más quiero, a Jesucristo, para establecer una obra que es la principal obra, la Iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y cuando he visto el crepúsculo por la tarde, allá a lo lejos del norte, en el horizonte de allá, cuando se esconde el sol, he visto alguna tarde una llamarada roja que sube hacia arriba. Oh, hermanos, si no ves a Dios en el cambio de un gusano a mariposa, la metamorfosis, si no ves a Dios en un niño que juega con otro niño en un parque, en las risas y carcajadas, no ven la maldad todavía, no ven la violencia de las calles, se ríen. Es que esos niños aún guardan la climatología para que Dios no le pegue fuego por la maldad que hay en el hombre y por la soberbia del corazón. No tenemos que olvidar la centralidad de nuestra vida en que Dios es amor. Pero es omnipotente, omnipresente, omnisciente. No hay pensamiento que de Él se esconda. Y no hay nada que Él no pueda hacer. Solo con la palabra, el cuerpo corrompido de 4 días ya deshecho, solo tuvo que decir: Lázaro, sal fuera, y la palabra entró y salió nuevecico sin estrenar. Y además oliendo a vida para vida, gloria a Dios. ¿Por qué a veces te haces tan pequeño a Dios? ¿Por qué dudas de que te haya determinado llamarte? ¿Por qué te vienen pensamientos y haces tan pequeño a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué te duele algo? ¿Por qué no tienes para comer? ¿Y eso te preocupa? ¿Cuántas veces me ha pasado en la vida, desde el año 70 o 71 hasta el día de hoy, cuando algunas veces se me preguntaba: ¿hay algo para comer? Digo: no tengo nada. En la nevera tampoco había nada, pero en esa mañana, cuando menos lo esperaba, a la puerta llamaron y subió un siervo y un hermano nos trajo unas cuantas cajas de comida de unos 170 o 180 kilómetros de distancia.
Siempre he visto su mano, siempre he visto su poder, siempre he visto su amor. Me paro en los trigales, que me encanta verlos, cuando las espigas están llenas de trigo, están doradas por el sol, mecidas por el viento, rodeadas de un montón de amapolas, rojas como sangre, pero tan delicadas que solo con apretarlas se rompen, pero tanta delicadeza y tanta grandeza con tanta fragilidad. Tú eres muy frágil como yo, pero hay tanta grandeza en ti, Cristo en el corazón, el Espíritu Santo dentro de ti, la paternidad del Dios Padre que te cubre como Padre. Te ha dado un amor para ser llamado Hijo de Dios, Hijo de la divinidad. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ahí está la Iglesia, según su conocimiento. Y nos ha dado grandísimas y preciosas promesas de sus benditas palabras para que hacernos partícipes de su naturaleza divina. ¿Hasta dónde llega la grandeza del supremo llamamiento de Dios? El llamado de Ezequiel fue un llamado profético. He dicho antes que cuando le dio el rollo del libro, alimentara su vientre y llenara sus entrañas. No sirve con ir solamente a la capilla. A veces es un culto de rutina, casi para cumplir con la conciencia. Eso no sirve. Una de las veces, cuando yo empecé a convertirme, me llamó tanto, con tanto poder en el corazón, que no podía vivir sin orar. Ya empecé a notar su voz y a entenderla. Y me dijo, tienes que orar 12 horas diarias. Digo, ¿a qué hora empiezo? A las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Pues yo empecé a orar a las 8 de la mañana. Pues estaba orando hasta las 8 de la noche. Y era muy fácil, es que me mandó Dios. Tenía que abastecerme para poder orar. Orar es algo especial. Tiene que intervenir la divinidad, la fuerza, el poder del Espíritu Santo, del Dios vivo, de Cristo, Dios. Tiene que estar en nuestra vida para orar. Me venían salmos que nunca había leído. Y cuando llevaba unos cuantos meses orando 12 horas, se me presentó un ángel de Dios que me llamó mucho la atención el vestuario que traía. Pero me llamó más la atención que traía un carbón encendido en la mano derecha. Y ese carbón encendido me lo pasó por encima de mis manos, me miró y se marchó. Cuando nuestra vida está escondida en Dios, nos importa el mundo un pimiento. Es lo que vale, pero un pimiento que esté ya pocho, porque el mundo está casi podrido. Solo huele a muerte. Los centros comerciales se han vuelto una trampa, están llenos de demonios. ¿Qué es lo que hay que merece la pena? La oración. Lo repito, la oración. Eso no lo enseñó Jesucristo. ¿Qué quiere decir alimenta tu vientre y llena tus entrañas? Entender la palabra que Dios te da, digerirla en el estómago, de saber qué significa esa palabra. Y cuando esa palabra deje las vitaminas que lleva la palabra, cuando dice Cristo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Se llena las entrañas, me está nutriendo para aguantar lo que viene a Ezequiel. Dice, yo haré tu frente como diamante, porque si la mente de Ezequiel no la prepara,
en las palabras del pueblo apartado de Dios son muy peligrosas, muy dañinas. Pablo dice a Timoteo, cuídate del fulano y fulano, dos nombres que ahora no me vienen a la mente, está en las epístolas por ahí, que sus palabras engendran gangrena. Hay palabras que engendran gangrena y tenemos que tener la mente de Cristo para aguantar esas palabras. Pero tenemos que llenar el vientre, digerir, entender la palabra y que las proteínas, vitaminas y minerales celestiales de las determinaciones del Padre en la palabra, por medio de Cristo y el Espíritu Santo, se derramen en las entrañas y toda nuestra vida sea llena de esa bendita palabra de nuestro Dios. Claro, un poquito más adelante le viene un problema, y es que tenía una esposa, y dice que era el deleite de sus ojos. Y le dice, he aquí, Ezequiel, que te quito el deleite de tus ojos. No llores, ni hagas lamentación, ni nada de como luto, lo que usaban, romperse la ropa, tirarse ceniza en la cabeza, esa era la costumbre judía. Como que no le importaba nada, y era el deleite de sus ojos. Estaba enamorado de una hebrea de ojos rasgados, grande. Estaba tan alimentado con la palabra, estaban sus entrañas tan fuerte con la palabra, que podía cumplir la exigencia de la palabra de Dios. Viene el pueblo, los judíos, no entendemos lo que haces. No se rasgaba la ropa, no se tiraba en el suelo, no se tiraba ceniza en la cabeza. No. Estaba completamente como que no le importaba. Estaba roto por dentro, pero firme, por la bellísima palabra que llevaba en las entrañas. Quien te mantiene en la verdad, en la adversidad, es la palabra que lleves en las entrañas. Es el rollo de Dios que te lo comes, te alimentas con él, se lo digieres, se hace vitaminas, proteínas, minerales del cielo que se imparten en las entrañas y tienes las entrañas del cordero y del león de la tribu de Judá que ruge. Tetelestai, consumado es, todo cumplido, todo acabado. Digno de coger el rollo que está en el trono y lo tiene el Dios Padre en la mano y lo tiene que coger él, digno, y de abrir sus sellos. Gloria tenga Dios. Y les dice Ezequiel, esto es palabra de Jehová a vosotros. En un día os quitará el deleite de vuestra vida. Una profecía le costó la muerte de su mujer. A nosotros, ¿qué nos cuesta el mensaje que predicamos? ¿Qué precio pagamos? ¿Hasta dónde estamos convertidos? ¿Qué entrega hay en nuestra vida? ¿Qué dependencia de Dios hay? Miramos al cielo, esperamos que se abra, queremos ver visiones de Dios reales, verdaderas, experiencias con Dios verdaderas. Depende de cuánto ames a Dios. ¿Cuánto le amas? 50 kilos, 20 gramos, 300 toneladas. ¿Darías tu vida por Dios? Es tan importante el amor de Dios en nuestra vida, que ese amor del capítulo 3 de Primera de Juan, que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
¿Qué hace ese amor en nuestra vida? Si el amor es Dios, entonces, ¿qué hace Dios en nuestra vida? Cuida nuestra vida por dentro, cuida nuestra vida en nuestros caminos por fuera, cuida nuestra vida en el día de mañana, porque ya se ha ido al mañana y las piedras de tropiezo las quita. Que te conoce al 100%, sabe el problema que tienes en tu casa, sabe lo que te duele, sabe lo que te pasa, que no estás sordo. Eso me lo dijo Dios en un culto que empecé a gritar, estaba yo solo. Empecé a orar, pero a grito limpio. Vino una presencia tranquila, suave, tierna, que me llenó de paz. Y me dijo el Señor, no me grites, que no estoy sordo. Antes de que la palabra esté en tu boca, dice la Biblia, Él la conoce toda. Conoce tu aflicción, conoce tu problema, conoce lo que pasa en tu matrimonio, sabes lo que hay en tus hijos, sabes lo que hay en dentro de ti. Tú solamente confía en el rollo del libro. En cada evangelio, al final, hay la muerte de Cristo, detallada. Sus palabras en la cruz, su flagelación, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura para la que deseemos. Pero cuánto poder hay en nuestra vida. ¿Te has dado cuenta de la esperanza que tienes? Ver a Dios tal como Él es. Se refiere el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo. Ver los misterios de los tres. Ver el misterio de su gloria. ¿Y a dónde nos ha llevado? Con Cristo nos ha levantado. Con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Y Jesús subió por encima de todos los cielos. Aquí que la gente diga, oh, qué bien predica, o qué bien canta, o eso no tiene importancia, hermanos. Eso vale para muy poco. Casi que nos nubla la visión para no ver que el cielo se ha abierto, que ha pensado en ti, en tu nombre, como pensó en Pablo, en Jeremías, en Ezequiel, en Daniel, hasta con Nabucodonosor le hizo entender que él es el que gobierna. Y en el capítulo 4, el último versículo, ahí está la última frase del hermano Nabucodonosor, convertido entre a Dios. ¿Quieres más de Dios? Ora. ¿Quieres conocerle? Ora. ¿Qué es oración? Sumergirte en Dios. Rozarte con el carpintero para llevarte las virutas que saca de las maderas de otras almas y tener las experiencias de un discernimiento de lo que hay en cada vida. ¿Qué es la oración? Es la melodía del poema central de la existencia del Dios Padre en su amor, salpicado con la sangre de la cruz y guiado por el Espíritu Santo en nuestras entrañas. Por el amor de Jesucristo. Ir a la capilla, a estar con los hermanos, maravilloso. Abrazarse, quererse, sí. Pero no exhibirse. No arrancar un aplauso de un mensaje. Que se lo den a Cristo, bien. Que la honra para Él, sí. Pero el siervo, yo entiendo y pido perdón a mis hermanos si con esto ofendo, no quiero ofender a nadie, ni mucho menos. Por el amor de Dios, hermanos, un siervo es un criado. No es un señor ni un príncipe. Es un criado nada más.
no es el rey, no es el que está por encima. Pedro lo dice, no os enseñoreéis de la grey, ser ejemplos de ella. Y Pablo, creo que es a Timoteo, a uno de ellos le dice, adorna la doctrina con tu conducta. Siento la presencia del Señor, que está aquí. Siento su poder, que está aquí. Siento la potencia del Dios vivo, que está aquí. El cielo se abre para España y bajan visiones de Dios a siervos y van a recibir una palabra nueva en sus entrañas. Van a tener que pagar un precio, pero merece la pena. Llevar una palabra de fuego candente que arda la llama que se ha apagado en la vida de la fe que se muere por falta de alimento de palabra de Dios. Vienen días que va a correr la palabra de fuego como un río y la leña seca arderá, pero arderá con el fuego del amor de Dios. No viene a ridiculizarte, no viene con razones como a veces vamos nosotros, con tantas razones que nos pierden. No, Él tiene amor, cariño, comprensión, y de ahí no lo puede sacar nadie. Es Dios. Que la paz del Señor sea con todos, la comunión del Espíritu Santo sea una realidad. Los cielos se abran, las visiones de Dios claras vengan. La palabra del Señor venga a nuestra vida y la mano del Señor fue fuerte sobre mí. Con esto voy a concluir. Me llevó la mano del Señor a un valle de huesos secos, secos en gran manera. ¿Vivirán estos huesos? Jehová, tú lo sabes. Pues dile que oigan palabra de Jehová. Y cuando habló a los huesos secos se unieron cada hueso con su hueso, y luego cubrió todo y se hizo un ejército en gran manera. Luego llamó a los cuatro vientos, el espíritu de los cuatro, y se levantó un ejército en gran manera. ¿Quieres que se restaure la obra? Palabra de Dios. ¿Quieres que se restauren las iglesias y la gloria venga? Palabra del Señor. Y si visionismo fuera, hombres de ejemplo, sencillos, humildes, agradables, con cariño. Que el Señor nos bendiga. Un abrazo, Vicente. Te pido perdón si me he alargado mucho. Un abracico que te junto y junto a todos los hermanos que están conectados en esta noche. Un abrazo. Ya sabes que yo ya me retiro porque ya soy mayor, Vicente. Que Dios bendiga a todos y todas las familias. Te cedo el canal, Vicente. Un abracico, que Dios te guarde.